¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué se esconde detrás de un mandato tan peculiar? ¿Eliminar un ingrediente tan básico como la levadura? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en el misterio de este pan ancestral. Y es que resulta que esta festividad podría esconder un código profético fascinante. A ver, la pregunta es potente. ¿Por qué se le ordenaría a toda una nación, a todo un pueblo, que saque un ingrediente tan simple de sus casas durante una semana entera? No tiene mucho sentido a primera vista, ¿verdad? Pero claro, la respuesta no es una simple regla dietética, para nada. Es la clave para entender algo mucho más grande. Vale, para empezar a descifrar este enigma tenemos que hacer lo que hay que hacer. Irnos al principio de todo, llamémoslo, el código fuente de esta festividad, que no es otro que la Torá. Sí, los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, porque es justo ahí donde se establece el patrón, la plantilla divina que va a marcar todo lo que viene después. Y el texto lo deja clarísimo, ¿eh? Esto no es algo arbitrario, no es un capricho. El pan sin levadura es un recordatorio físico, tangible, del Éxodo. Pensemos en la escena por un momento. La liberación llega de repente, es tan urgente, tan rápida, que no hay tiempo ni para esperar a que suba la masa del pan. Es literalmente el pan de la libertad, una libertad inmediata. Pero ojo, que la cosa no se queda ahí. Es que el propio pan recibe un nombre que ya nos da una pista de su significado más profundo. Se le llama Lechem Oni. Y este nombre es la primera gran pista que tenemos sobre su propósito real. Así que vamos a ver. Este pan sin levadura tiene como un doble significado, 2 caras de la misma moneda. Por un lado, nos recuerda la rapidez del rescate, de esa intervención divina. Pero por otro, su forma, así, plana, sin hincharse, simboliza la humildad. Esa humildad que es necesaria para poder recibir la gracia, la salvación. O sea, no solo es un recordatorio de cómo fueron salvados, sino también de la actitud que debían mantener. Y aquí el simbolismo se hace todavía más grande, se expande. Resulta que en el altar de Dios, la levadura estaba terminantemente prohibida. ¿Y por qué? Pues porque la fermentación se veía como un proceso de corrupción, de descomposición. Vamos, justo lo contrario a la pureza que se exigía en una ofrenda sagrada. Así que, poco a poco, la levadura en el plano espiritual empieza a ser un sinónimo de impureza. Vale, ahora vamos a dar un salto en el tiempo. Nos vamos a la Jerusalén del primer siglo, un lugar con una atmósfera cargadísima, llena de expectación, a ver cómo este mandato tan antiguo cobraba vida en ese escenario tan particular. Y es que esta orden no era solo algo escrito en un libro, para nada. Se convirtió en un ritual, casi teatral, la Bedikat Hamed. Imaginen la escena. La noche antes de la Pascua, cada familia, con la única luz de una vela, recorriendo cada rincón de su casa. El objetivo, encontrar y eliminar hasta la más mínima miga de levadura. Una limpieza a fondo, ceremonial. Y aquí es donde todo encaja de una forma que pone los pelos de punta. Justo en el momento en que las familias están haciendo esta limpieza ritual en sus casas, Jesús entra en el templo y lo purifica. Su acción es en esencia una Bedikat Yametz, pero a escala nacional. Mientras cada uno limpiaba su pequeña casa, él estaba limpiando la que llamaba la casa de mi padre. Bien, con todas estas pistas sobre la mesa, las piezas del puzzle empiezan a encajar, ¿a que sí? Todo este simbolismo de la levadura, del pan sin levadura, nos lleva de cabeza a la figura central del Nuevo Testamento. Y fijaos qué curioso, porque la profundidad de este simbolismo llega hasta el propio lenguaje, hasta las letras. Las palabras en hebreo para pan con levadura, hametz, y sin levadura, matzá, son casi idénticas. Se diferencian por una sola letra. Una, la het, es una forma cerrada que en la mística judía simboliza el orgullo, el ego. La otra, la hei, tiene una pequeña abertura y representa la humildad, la apertura a Dios. Es que la lección está literalmente escrita en el alfabeto. Claro, y esto conecta con algo que ya se había dicho siglos antes. El profeta Isaías había hablado de un siervo sufriente, uno que sería herido para traer sanación. Pues bien, esta antigua profecía se convierte ahora en una especie de lente, una clave visual para mirar con otros ojos el propio pan sin levadura. Y la conexión es visualmente impactante. Si miramos la matzá, vemos que está rayada, como si tuviera marcas de latigazos. Está perforada con agujeros, como si la hubieran clavado. Y por supuesto, se parte como parte central del ritual. Para los primeros seguidores de Jesús, esto era evidente. Este pan no era un simple símbolo, era una profecía visual, una imagen del cuerpo del Mesías. Y el drama no acaba aquí. Hay un ritual dentro de la cena de Pascua que se llama el afikoman, y es alucinante. Fijaos en los pasos. Primero, se coge un trozo de pan sin levadura y se parte. Luego, se envuelve en un trozo de lino. Después, se esconde, casi como si se enterrara. Y al final de la cena, los niños lo buscan. Cuando lo encuentran, todos comen un pedacito, como el sabor final de la redención. Es un ensayo general increíblemente preciso de la muerte, la sepultura y la resurrección.
Entonces, llegados a este punto, la pregunta es, ¿y todo este simbolismo cómo se lleva a la práctica hoy en día? Bueno, pues aquí entra en juego el apóstol Pablo. Él coge esta festividad tan física, tan literal, y la reinterpreta para una nueva comunidad de creyentes, dándole un significado moral, práctico, para la vida de cada día. Lo que Pablo viene a decir es, a ver, el sacrificio definitivo de la Pascua, ese Cordero de Dios del que hablaban los profetas, ya ha sido sacrificado. Por lo tanto, la limpieza de la levadura ya no tiene que ver con el pan físico, con las migas, ahora tiene que ver con el corazón. La práctica, digamos, pasa del plano literal al plano espiritual. Y con esto, el mandato de quitar la levadura se transforma en una metáfora potentísima. Ya no se trata de limpiar la casa, sino de hacer una purga continua de la malicia, de la maldad, de la hipocresía en nuestra propia vida, y de reemplazar todo eso con sinceridad y con verdad. Así que ya no hablamos de una limpieza de una semana al año, sino de un compromiso que dura toda la vida. Pero esperad, que aún queda una última pieza en este puzzle, y es quizá la más asombrosa de todas. El clímax de todo este patrón profético no está solo en lo que pasó, sino en cuándo pasó. La clave de todo es una sincronía perfecta. Fijaos bien en la cronología, porque es brutal. La crucifixión, ¿cuándo ocurre? En la Pascua, justo a la misma hora en que se sacrificaban los corderos en el templo. La sepultura coincide exactamente con el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Su cuerpo, sin la levadura del pecado, no llega a corromperse. ¿Y la resurrección? ¿Cuándo? Pues en la fiesta de las primicias. 3 fiestas, una detrás de otra, cumplidas con una precisión matemática. Es asombroso. Así que al final, lo que parecía una simple y extraña regla dietética, la fiesta de los panes sin levadura, se revela como una narrativa profética increíblemente profunda y nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si una ley tan antigua, aparentemente tan simple, puede contener un plano tan detallado y preciso, ¿qué otros patrones, qué otros misterios podrían estar ahí, esperando a ser descubiertos en los lugares más inesperados?